Valvulopatías. En la siguiente presentación vamos a hablar brevemente acerca de los aspectos más importantes de las diversas valvulopatías cardíacas. Unos conceptos importantes a tener en cuenta: estenosis, que es la constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal, ¿no? En este caso, los orificios de las válvulas cardíacas se hacen más pequeños, se estrechan, provocan turbulencia en el pasaje de la sangre. Y la insuficiencia. La insuficiencia es la incapacidad de una válvula para cerrarse completa y correctamente. Esto provoca de que la sangre, una vez que haya pasado, regrese a la cavidad anterior y va a provocar una serie de trastornos que se van a traducir pues en las manifestaciones clínicas que vamos a revisar. Vamos a empezar con la estenosis mitral, la más famosa y la más conocida de todas. La estenosis mitral es el estrechamiento de la válvula mitral. ¿Mm? Ahora, en cuanto a la patogenia, tenemos que hablar obligatoriamente de la fiebre reumática. Esto puede pasar por fiebre reumática, es decir, si es que el paciente ha tenido un proceso infeccioso por estreptococos que no ha sido bien controlado luego de 20 años o 15 años, como los estreptococos y las estructuras celulares de la válvula mitral, y en especial de todas las válvulas, comparten características molecular proteínicas similares. Va a haber pues un ataque de antígenos, de anticuerpos, perdón, hacia estas válvulas, y la van a deteriorar, la van a volver más dura, van a hacer que las papilas se peguen, que las cuerdas tendinosas se peguen. Es decir, va a haber un ataque autoinmune 20 años después de la infección por estreptococos, ¿no? Todo esto es porque comparten estructuras proteínicas las válvulas y el estreptococo. Como se dice en la medicina, la fiebre reumática es una enfermedad que lame las articulaciones pero muerde el corazón. La estenosis mitral etiológicamente también se puede causar por malformaciones congénitas, ¿no? Pero la principal causa es la fiebre reumática. Clínicamente, ¿qué vamos a observar? Va a haber pues una disnea, va a haber una dificultad del pasaje de la sangre y va a subir la presión hidrostática en todo el sistema vascular pulmonar. Esto va a provocar que se extravase plasma y que se provoque una disnea al dificultar la hematosis. Cuando esto es muy intenso, se va a producir hemoptisis, un esputo de color rosa salmón, característico. Va a haber palpitaciones también, puede haber embolismos. Como sabemos, los embolismos se pueden dar cuando hay éstasis sanguínea. Y en este caso, como la sangre se va a retener en la aurícula izquierda, va a provocar coágulos que se van a traducir, que van a formar posteriormente émbolos si es que se movilizan. Clínicamente también podemos ver que hay una fatiga desproporcionada a esfuerzos, porque no va a haber suficiente sangre que salga hacia la circulación arterial. Cuando la estenosis mitral se complica, vamos a ver cuadros de patomegalia, de ascitis y de derrame pleural. Es decir, ya hay pues afección del lado derecho. En el examen físico vamos a ver una facies mitral característica. Cuando es grande y ha afectado el lado derecho, vamos a ver el latido detrás de la oreja, que se corresponde al signo de Evans. Vamos a ver pues un frémito porque va a haber sí o sí turbulencia del pasaje de sangre por la válvula mitral estenosada. Va a haber un segundo ruido aumentado en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En la auscultación esto es muy importante. Se va a observar, se va a reconocer el ritmo de Durosies. El ritmo de Durosies es una serie ordenada de 4 elementos auscultables en el corazón. Este es el orden. Los dos primeros sí o sí los vamos a auscultar. El tercero y el cuarto no siempre. Pero estos dos son característicos y en sí los 4 forman pues el famoso ritmo de Durosies. El primer elemento es el primer ruido aumentado en intensidad.
como las válvulas se abren, la válvula mitral en este caso se abre tan fuerte, al cerrarse, al abrirse, perdón, va a hacer un sonido más intensificado. El segundo es el chasquido de apertura, que corresponde a lo mismo. El tercer elemento es el soplo mesodiastólico. Como todo esto, la turbulencia se va a dar durante la diástole, el soplo va a ser pues mesodiastólico. Y el cuarto elemento es un refuerzo presistólico o telediastólico, es decir, va a haber 4 elementos: primer ruido aumentado, chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico o telediastólico. ¿Dónde vamos a ocultar esto? En el foco mitral. Obvio, ojo, perdón, no va a haber irradiaciones. Todo esto va a llevar a la fibrilación auricular que puede provocar estasis sanguínea. Es muy importante fisiopatológicamente remarcar de que la estenosis mitral es la patología más disneyizante, es la más embolizante, es la más hemoptizante y es la que más produce tos. La insuficiencia mitral es la incompetencia valvular que se produce como consecuencia de una alteración anatómica y o funcional de los elementos que constituyen el aparato valvular mitral y permiten el reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. En general, las válvulas tienen una estructura que está formada por 3 partes: las valvas, propiamente dichas, el aparato subvalvular conformado por cuerdas tendinosas y músculos papilares, y la pared ventrícula en la cual se insertan estas últimas. Para hablar acerca de etiologías relacionadas a valvulopatías, podemos ver que la fiebre reumática y la endocarditis generan o afectan las válvulas. Podemos ver también que el aparato subvalvular, por ejemplo la ruptura de las cuerdas tendinosas o de un músculo papilar raramente, ya sea por traumatismo, endocarditis o enfermedades del tejido conectivo, infarto o prolapso, se manifiestan como una insuficiencia mitral de insuficiencia aguda, de instalación aguda, perdón. Y en la pared ventricular, por ejemplo, cuando falta un soporte adecuado para los músculos papilares o se distorsiona su funcionamiento, que puede ser generado por un infarto de miocardio, por una miocardiopatía dilatada, por una miocardiopatía hipertrófica. Todo esto puede producir una insuficiencia mitral. Entonces tenemos que la insuficiencia mitral puede tener 2 tipos de presentaciones: la presentación aguda y la presentación crónica. La presentación aguda se produce de una forma brusca, casi siempre por la afección del aparato subvalvular, por ejemplo una cuerda tendinosa rota, como ya habíamos dicho. Y las afecciones crónicas, los cambios se producen de manera lenta y progresiva, lo que permite al cuerpo compensar estas alteraciones. Se dice que las anomalías crónicas, la insuficiencia mitral crónica, se da alrededor de los 55 años. Bueno, como etiología de la insuficiencia mitral aguda, tenemos que esta puede ser secundaria a un infarto cardíaco o a una endocarditis infecciosa. Y la insuficiencia mitral crónica se puede generar por el prolapso de la válvula mitral, por fiebre reumática o por problemas congénitos. También puede ser causada por arteriopatías coronarias, por endocarditis, por síndrome de Marfan y por lupus. En general, por enfermedades del tejido conectivo. Se dice que también estos 2 medicamentos, la fenfluramina y la dexfenfluramina, que son anoréxicos, su uso prolongado, o sea, por más de 4 meses, genera insuficiencia mitral. Hablaremos un poco del funcionamiento normal de estas válvulas. Digamos que tenemos, por ejemplo, 100 centímetros cúbicos que llegan a nuestra aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Se realiza el llenado ventricular y estos 100 centímetros cúbicos llegan al ventrículo izquierdo. Se realiza la contracción ventricular y estos 100 centímetros cúbicos se eyectan por la aorta. Estos 100 centímetros cúbicos ayudan a la correcta perfusión de los tejidos celulares.
¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente en la fisiopatología crónica de la insuficiencia mitral? Como sabemos, los cambios van a ser lentos y progresivos. Entonces, nuestra válvula mitral no va a cerrar bien cuando debe de cerrar. Tenemos 100 centímetros cúbicos de sangre en la aurícula izquierda que han llegado por las venas pulmonares. Se realiza el llenado ventricular y estos 100 centímetros llegan al ventrículo izquierdo. Se realiza la contracción ventricular y se genera la eyección de la sangre hacia dos lugares. Un lecho de baja resistencia, la aurícula, que digamos va a dar una salida de 20 centímetros cúbicos, y hacia otro de alta resistencia, como es el sistémico, la aorta, por el cual salen 80 centímetros cúbicos. Como vemos, la poscarga está disminuida. La poscarga es la resistencia contra la cual el ventrículo eyecta una determinada cantidad de sangre. Y como vemos en este caso, esta poscarga está disminuida. Tenemos 20 centímetros cúbicos en la aurícula izquierda y llegan los 100 centímetros cúbicos normales por venas aortas. Nos damos cuenta que ha aumentado el volumen en esta cámara, lo que genera su dilatación, para tratar de compensar la fuerza de contracción. Estos 120 pasan hacia el ventrículo izquierdo, en donde también ha aumentado el volumen, lo que también genera la dilatación de esta cavidad. Se realiza la contracción ventricular y estos 120 van a salir hacia aurícula y hacia aorta, 90-30. Y así se realiza un ciclo en el cual poco a poco se va generando que una cierta cantidad de sangre vaya siendo retenida en la aurícula, lo que genera una éstasis sanguínea, lo que como consecuencia puede traer la formación de trombos que pueden salir del corazón e ir disparados hacia cualquier lecho vascular, generando por ejemplo un ACV. Esta es una complicación de la insuficiencia mitral por la éstasis generada a nivel de la aurícula. Bueno, con el tiempo, estos cambios fisiológicos van a ser compensados por nuestro organismo. Llega un determinado tiempo en el que el tejido fibroso invade el miocardio. Y con el tiempo, la poscarga ya no disminuye, sino más bien aumenta, generando el aumento de presión al fin de diástole. Lo que genera que la presión retrógradamente llegue hasta el lecho pulmonar, generando congestión pulmonar y edema pulmonar. En la insuficiencia mitral aguda, por el contrario, como sabemos, tenemos 100 centímetros cúbicos en la aurícula izquierda, se realiza el llenado ventricular y estos 100 pasan hacia el ventrículo izquierdo. Y salen 20 y 80 hacia aurícula y hacia aorta. Como vemos, luego vuelven a llegar 100 centímetros que se van a unir a los 20 que ha sido por la regurgitación de la anterior contracción ventricular. Como vemos, hay una brusca sobrecarga de volumen que afecta a esta cámara, que no estaba preparada para recibir este cambio. Estos 120 pasan hacia el ventrículo izquierdo, que también es una cámara que no está preparada para enfrentar esta sobrecarga de volumen. Luego se produce la eyección y como vemos va a haber 120 en el ventrículo izquierdo, lo que genera el aumento de la precarga. Y luego se procede a hacer la eyección 90-30 hacia aorta aurícula. Nos damos cuenta que también la poscarga ha disminuido entonces. Y mientras el volumen de eyección hacia el circuito sistémico decrece, antes era 100, ahora es 90, el volumen que regurgita hacia la aurícula lo hace hacia una cámara no preparada y poco complaciente, o sea, hacia una aurícula que no está preparada para esta sobrecarga de volumen. En consecuencia, la presión en el circuito pulmonar aumenta bruscamente y aparece congestión y edema pulmonar en forma aguda. Bueno, ahora hablaremos un poco de clínica.
Las manifestaciones clínicas en insuficiencia mitral crónica son: el paciente permanece asintomático durante muchos años, hasta que el ventrículo izquierdo claudica, ya no se contrae bien. Se da la aparición de astenia, adinamia, fatiga y disnea progresiva, que señalan la reducción del gasto cardíaco anterógrado, que se produce como el resultado del deterioro de la función ventricular. En ocasiones, el desarrollo de arritmias, fibrilación auricular y fenómenos embólicos complican la evolución. En la insuficiencia mitral aguda, en esta predominan los síntomas de congestión y edema pulmonar de aparición súbita. Al examen físico, en la insuficiencia mitral crónica, observamos que el pulso arterial es de ascenso y descenso rápido, debido a la brevedad de la eyección ventricular. Cuando aparece disfunción ventricular, se reduce su amplitud, a lo que le llamamos pulso celeri parvus. A la inspección y a la palpación del tórax, el latido apexiano es intenso, amplio y se encuentra desplazado hacia afuera de la línea microauricular y es de breve duración debido al acortamiento de la sístole ventricular. La regurgitación de la sangre hacia la aurícula izquierda puede desplazar el corazón hacia adelante y producir una pulsación del borde parasternal izquierdo, a la cual llamamos pseudo-Dressler. En las formas graves de insuficiencia mitral puede percibirse un frenito sistólico a nivel del ápice. En la insuficiencia mitral aguda, el cuadro es de instalación brusca, como sabemos. El pulso arterial es rápido y de escasa amplitud. A la inspección y palpación del tórax brinda pocos datos. A la auscultación. En la insuficiencia mitral crónica, a la auscultación cardíaca, la intensidad del primer ruido puede ser normal en las formas leves y moderadas y está disminuido en las formas graves. El segundo ruido presenta un desdoblamiento amplio, debido al adelantamiento del componente aórtico, que se produce como consecuencia del acortamiento de la sístole ventricular izquierda. En las formas moderadas y graves, puede auscultarse un tercer ruido, generado por el llenado ventricular abrupto, y su percepción no implica por sí sola el deterioro de la función ventricular. Una de las características importantes es el soplo, que es el elemento auscultatorio predominante. Este soplo es un soplo holosistólico, o sea que se da en toda la sístole. Es de tono alto, de timbre soplante o en chorre de vapor, y con menor frecuencia es musical o piante. Se ausculta con mayor intensidad sobre el área mitral y puede propagarse hacia la axila. Mejor dicho, siempre tiene que propagarse hacia la axila. Este soplo comienza con el primer ruido y mantiene su intensidad durante toda la sístole, pudiendo ocultar el segundo ruido. Cuando se afecta la valva menor, puede irradiarse hacia la base, a lo que le llamamos propagación en echarpe o pseudoaórtica. En los pacientes con un prolapso de válvula mitral, se detectan uno o más clics en mesosístole o telosístole, seguidos por un soplo de insuficiencia mitral. En ocasiones se puede apreciar un rolido diastólico de breve duración por aumento del flujo transversal. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos el soplo característico, que es holosistólico en forma de barra, que empieza con el primer ruido y termina en el segundo ruido. Se puede auscultar un tercer ruido en las formas moderadas y graves. En la insuficiencia mitral aguda, con respecto a la auscultación,
El soplo sistólico comienza con R1. Y en este caso es decreciente, o más raramente creciente decreciente. Y en general finaliza, al igual que el anterior, antes de el segundo ruido. Es de timbre agudo, a veces musical, e irradia hacia la axila, el mesocardio o el área aórtica, según la válvula comprometida. Es muy frecuente la auscultación de un cuarto ruido con ritmo de galope y estertores crepitantes en ambas bases. Bueno, como exámenes complementarios, tenemos como uno de los principales la radiografía. En las formas crónicas podemos ver a través de esta radiografía una cardiomegalia, un doble A con el borde estenar izquierdo, las líneas de Keller y un derrame circular. Todo esto se presenta o podemos constatarlo a través de una radiografía en una insuficiencia mitral crónica. Por el contrario, en una insuficiencia mitral aguda, gracias a la radiografía podemos ver una congestión periliar y un edema intraalveolar. Gracias. Valvulopatías. En la siguiente presentación vamos a hablar brevemente acerca de los aspectos más importantes de las diversas valvulopatías cardíacas. Unos conceptos importantes a tener en cuenta: estenosis, que es la constricción o estrechamiento de un orificio o conducto corporal, ¿no? En este caso, de los orificios de las válvulas cardíacas se hacen más pequeños, se estrechan, provocan turbulencia en el pasaje de la sangre. Y la insuficiencia. La insuficiencia es la incapacidad de una válvula para cerrarse completa y correctamente. Esto provoca de que la sangre, una vez que haya pasado, regrese a la cavidad anterior y va a provocar una serie de trastornos que se van a traducir pues en las manifestaciones clínicas que vamos a revisar. Vamos a empezar con la estenosis mitral, la más famosa y la más conocida de todas. La estenosis mitral es el estrechamiento de la válvula mitral. Ahora, en cuanto a la patogenia, tenemos que hablar obligatoriamente de la fiebre reumática. Esto puede pasar por fiebre reumática, es decir, si es que el paciente ha tenido un proceso infeccioso por estreptococos que no ha sido bien controlado, luego de 20 años o 15 años, como los estreptococos y las estructuras celulares de la válvula mitral, y en especial de todas las válvulas, comparten características molecular proteínicas similares. Va a haber pues un ataque de anticuerpos, hacia estas válvulas, y la van a deteriorar, la van a volver más dura, van a hacer que las papilas se peguen, que las cuerdas tendinosas se peguen. Es decir, va a haber un ataque autoinmune 20 años después de la infección por estreptococos, ¿no? Todo esto es porque comparten estructuras proteínicas, las válvulas y el estreptococo. Como se dice en la medicina, la fiebre reumática es una enfermedad que lame las articulaciones pero muerde el corazón. La estenosis mitral etiológicamente también se puede causar por malformaciones congénitas, ¿no? Pero la principal causa es la fiebre reumática. Clínicamente, ¿qué vamos a observar? Va a haber pues una disnea, va a haber una dificultad del pasaje de la sangre y va a subir pues, va a subir la presión hidrostática en todo el sistema vascular pulmonar. Esto va a provocar que se extravase plasma y que se provoque una disnea al dificultar la hematosis. Cuando esto es muy intenso, se va a producir hemoptisis, un esputo de color rosa salmón, característico. Va a haber palpitaciones también, puede haber embolismos. Como sabemos, los embolismos se pueden dar cuando hay éstasis sanguínea, y en este caso, como la sangre se va a retener en la aurícula izquierda, va a provocar coágulos,
que se van a traducir, que van a formar posteriormente émbolos si es que se movilizan. Clínicamente también podemos ver que hay una fatiga desproporcionada a esfuerzos, porque no va a haber suficiente sangre que salga hacia la circulación arterial. Cuando la estenosis mitral se complica, vamos a ver cuadros de patomegalia, de ascitis y de derrame pleural, es decir, ya hay pues afección del lado derecho. En el examen físico vamos a ver una facies mitral característica. Cuando es grande y ha afectado el lado derecho, vamos a ver el latido detrás de la oreja, que se corresponde al signo de Evans. Vamos a ver pues un frémito porque va a haber sí o sí turbulencia del pasaje de sangre por la válvula mitral estenosada. Va a haber un segundo ruido aumentado en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En la auscultación esto es muy importante. Se va a observar, se va a reconocer el ritmo de Durosies. El ritmo de Durosies es una serie ordenada de 4 elementos auscultables en el corazón. Este es el orden. Los 2 primeros sí o sí los vamos a auscultar. El tercero y el cuarto no siempre. Pero estos 2 son característicos y en sí los 4 forman pues el famoso ritmo de Durosies. El primer elemento es el primer ruido aumentado en intensidad. Como las válvulas se abren, la válvula mitral en este caso se abre tan fuerte, al abrirse, va a hacer un sonido más intensificado. El segundo es el chasquido de apertura, que corresponde a lo mismo. El tercer elemento es el soplo mesodiastólico. Como todo esto, la turbulencia se va a dar durante la diástole, el soplo va a ser pues mesodiastólico. Y el cuarto elemento es un refuerzo presistólico o telediastólico, es decir, va a haber 4 elementos: primer ruido aumentado, chasquido de apertura, soplo mesodiastólico, refuerzo presistólico o telediastólico. ¿Dónde vamos a auscultar esto? En el foco mitral. Obvio, no va a haber irradiaciones. Todo esto va a llevar a la fibrilación auricular que puede provocar estasis sanguínea. Es muy importante fisiopatológicamente remarcar de que la estenosis mitral es la patología más disneyizante, es la más embolizante, es la más hemoptizante y es la que más produce tos. La insuficiencia mitral es la incompetencia valvular que se produce como consecuencia de una alteración anatómica y o funcional de los elementos que constituyen el aparato valvular mitral y permiten el reflujo de sangre desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. En general, las válvulas tienen una estructura que está formada por 3 partes: las valvas, propiamente dichas, el aparato subvalvular conformado por cuerdas tendinosas y músculos papilares, y la pared del ventrículo en la cual se insertan estas últimas. Para hablar acerca de etiologías relacionadas a valvulopatías, podemos ver que la fiebre reumática y la endocarditis generan o afectan las válvulas. Podemos ver también que el aparato subvalvular, por ejemplo la ruptura de las cuerdas tendinosas o de un músculo papilar raramente, ya sea por traumatismo, endocarditis o enfermedades del tejido conectivo, infarto o prolapso, se manifiestan como una insuficiencia mitral de instalación aguda, y en la pared ventricular. Por ejemplo, cuando falta un soporte adecuado para los músculos papilares o se distorsiona su funcionamiento, que puede ser generado por un infarto de miocardio, por una miocardiopatía dilatada, por una miocardiopatía hipertrófica. Todo esto puede producir una insuficiencia mitral. Entonces tenemos que la insuficiencia mitral puede tener 2 tipos de presentaciones: la presentación aguda y la presentación crónica. La presentación aguda se produce de una forma brusca, casi siempre por la afección del aparato subvalvular, por ejemplo una cuerda tendinosa rota, como ya habíamos dicho. Y las afecciones crónicas, los cambios se producen de manera lenta y progresiva, lo que permite al cuerpo compensar estas alteraciones. Se dice que las anomalías crónicas, la insuficiencia mitral crónica, se da alrededor de los 55 años.
Bueno, como etiología de la insuficiencia mitral aguda, tenemos que esta puede ser secundaria a un infarto cardíaco o a una endocarditis infecciosa. La insuficiencia mitral crónica se puede generar por el prolapso de la válvula mitral, por fiebre reumática o por problemas congénitos. También puede ser causada por arteriopatías coronarias, por endocarditis, por síndrome de Marfan y por lupus. En general, por enfermedades del tejido conectivo. Se dice que también estos dos medicamentos, la fenfluramina y la desfenfluramina, que son anoréxicos, su uso prolongado, o sea, por más de 4 meses, genera insuficiencia mitral. Hablaremos un poco del funcionamiento normal de estas válvulas. Digamos que tenemos, por ejemplo, 100 centímetros cúbicos que llegan a nuestra aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Se realiza el llenado ventricular y estos 100 centímetros cúbicos llegan al ventrículo izquierdo. Se realiza la contracción ventricular y estos 100 centímetros cúbicos se eyectan por la aorta. Estos 100 centímetros cúbicos ayudan a la correcta perfusión de los tejidos celulares. ¿Qué es lo que pasa fisiopatológicamente en la fisiopatología crónica de la insuficiencia mitral? Como sabemos, los cambios van a ser lentos y progresivos. Entonces, nuestra válvula mitral no va a cerrar bien cuando debe de cerrar. Tenemos 100 centímetros cúbicos de sangre en la aurícula izquierda que han llegado por las venas pulmonares. Se realiza el llenado ventricular y estos 100 centímetros llegan al ventrículo izquierdo. Se realiza la contracción ventricular y se genera la eyección de la sangre hacia dos lugares. Un lecho de baja resistencia, la aurícula, que digamos va a dar una salida de 20 centímetros cúbicos, y hacia otro de alta resistencia, como es el sistémico, la aorta, por el cual salen 80 centímetros cúbicos. Como vemos, la poscarga está disminuida. La poscarga es la resistencia contra la cual el ventrículo eyecta una determinada cantidad de sangre. Y como vemos en este caso, esta poscarga está disminuida. Tenemos 20 centímetros cúbicos en la aurícula izquierda y llegan los 100 centímetros cúbicos normales por venas aortas. Nos damos cuenta que ha aumentado el volumen en esta cámara, lo que genera su dilatación, para tratar de compensar la fuerza de contracción. Estos 120 pasan hacia el ventrículo izquierdo, en donde también ha aumentado el volumen, lo que también genera la dilatación de esta cavidad. Se realiza la contracción ventricular y estos 120 van a salir hacia aurícula y hacia aorta, 90-30. Y así se realiza un ciclo en el cual poco a poco se va generando que una cierta cantidad de sangre vaya siendo retenida en la aurícula, lo que genera una éstasis sanguínea, lo que como consecuencia puede traer la formación de trombos que pueden salir del corazón e ir disparados hacia cualquier lecho vascular, generando por ejemplo un ACV. Esta es una complicación de la insuficiencia mitral por la éstasis generada a nivel de la aurícula. Bueno, con el tiempo, estos cambios fisiológicos van a ser compensados por nuestro organismo. Llega un determinado tiempo en el que el tejido fibroso invade el miocardio. Y con el tiempo, la poscarga ya no disminuye, sino más bien aumenta, generando el aumento de presión al fin de diástole. Lo que genera que la presión retrógradamente llegue hasta el lecho pulmonar, generando congestión pulmonar y edema pulmonar. En la insuficiencia mitral aguda, por el contrario, como sabemos, tenemos 100 centímetros cúbicos en la aurícula izquierda, se realiza el llenado ventricular y estos 100 pasan hacia el ventrículo izquierdo. Y salen 20 y 80 hacia aurícula y hacia aorta. Como vemos, luego vuelven a llegar 100 centímetros
que se van a unir a los 20 que ha sido por la regurgitación de la anterior contracción ventricular. Como vemos, hay una brusca sobrecarga de volumen que afecta a esta cámara, que no estaba preparada para recibir este cambio. Estos 120 pasan hacia el ventrículo izquierdo, que también es una cámara que no está preparada para enfrentar esta sobrecarga de volumen. Luego se produce la eyección y como vemos va a haber 120 en el ventrículo izquierdo, lo que genera el aumento de la precarga. Y luego se procede a hacer la eyección 90-30 hacia aorta aurícula. Nos damos cuenta que también la poscarga ha disminuido entonces. Y mientras el volumen de eyección hacia el circuito sistémico decrece, antes era 100, ahora es 90, el volumen que regurgita hacia la aurícula lo hace hacia una cámara no preparada y poco complaciente, o sea, hacia una aurícula que no está preparada para esta sobrecarga de volumen. En consecuencia, la presión en el circuito pulmonar aumenta bruscamente y aparece congestión y edema pulmonar en forma aguda. Bueno, ahora hablaremos un poco de clínica. Las manifestaciones clínicas en insuficiencia mitral crónica son: el paciente permanece asintomático durante muchos años, hasta que el ventrículo izquierdo claudica, ya no se contrae bien. Se da la aparición de astenia, adinamia, fatiga y disnea progresiva, que señalan la reducción del gasto cardíaco anterógrado, que se produce como el resultado del deterioro de la función ventricular. En ocasiones, el desarrollo de arritmias, fibrilación auricular y fenómenos embólicos complican la evolución. En la insuficiencia mitral aguda, en esta predominan los síntomas de congestión y edema pulmonar de aparición súbita. El examen físico. En la insuficiencia mitral crónica, el pulso arterial es de ascenso y descenso rápido, debido a la brevedad de la eyección ventricular. Cuando aparece disfunción ventricular, se reduce la amplitud de este pulso y se genera lo que se llama el pulso Zeller y Parvus. A la inspección y palpación del tórax, el latido apexiano es intenso, amplio y se encuentra desplazado hacia fuera de la línea hemiclavicular y es de breve duración, debido al acortamiento de la sístole ventricular. La regurgitación de sangre hacia la aurícula izquierda puede desplazar el corazón hacia adelante y producir una pulsación del borde paraesternal izquierdo, a lo que le llamamos pseudo-Dressler. ¿Qué tienes? No entiendo. No, ya te vas a mi audio. ¿Por qué? Porque has hecho bulla, pues esto lo bulla que has hecho. ¿Por qué hemos puesto pausa? Porque ¿Puedo ya empezar otra sonado. vez? Claro, pues cagaste, ¿qué hago? Estenosis tricuspidea. En la estenosis tricuspidea vamos a ver que hay una dificultad del pasaje de sangre debido a una válvula tricuspidea con un agujero muy pequeño. Aquí puede ser porque las papilas se han unido o las cuerdas tendinosas también se han unido, se han calcificado. El punto es de que hay una dificultad del pasaje de sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Y la presión, como sabemos de que no hay válvulas entre la aurícula derecha y el resto de las estructuras venosas, esto pues va a tener un efecto en la presión venosa. Etiológicamente, la causa más importante, nuevamente, es la fiebre reumática y también las fallas congénitas, al igual que malformaciones neoplásicas o tumoraciones en el mismo corazón. ¿Qué es lo que vamos a ver fisiopatológicamente en la estenosis tricuspidea? Como ya dije, no hay pues válvulas entre la aurícula derecha y el resto de estructuras venosas. Por lo tanto, la presión en la aurícula derecha va a subir porque va a estar dificultado el pasaje de sangre y va a haber una transmisión retrógrada de la sangre hacia el resto de las estructuras anteriores. Esto va a provocar una congestión venosa y, obviamente, edemas.
Clínicamente, las manifestaciones son la caída de volumen minuto, va a haber una hepatomegalia dolorosa, porque como sabemos, las venas suprahepáticas y las portas no tienen válvulas, no hay válvulas que las separe de la aurícula derecha, y va a haber transmisión retrógrada. También va a haber distensión, distensión abdominal, ascitis y edemas, y en casos avanzados la caquexia. En el examen físico, como estamos hablando de presión venosa, vamos a encontrar una onda gigante, vamos a encontrar ingurgitación yugular y vamos a encontrar latido hepático presistólico. En auscultación cardíaca vamos a encontrar un chasquido de apertura en el área tricuspidia. Este chasquido corresponde a la apertura abrupta de las válvulas por la presión de la aurícula derecha inminente. Va a haber un soplo mesodiastólico porque se produce durante la relajación ventricular que se intensifica en la respiración, y va a haber un refuerzo presistólico. Insuficiencia tricuspidia. La insuficiencia tricuspidia es la regurgitación de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, debida a una incompetencia del aparato valvular tricuspidio que genera un mal cierre de este. Dentro de la etiología tenemos dos causas principales. La primera es la incompetencia funcional de la válvula, provocada por la dilatación del ventrículo derecho y del anillo tricuspidio. La segunda es una endocarditis infecciosa que se puede presentar en drogadictos o en mujeres después de un aborto séptico. La fisiopatología. Como la válvula tricuspidia no se puede cerrar bien, al generarse la contracción ventricular, va a haber un reflujo de sangre desde el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, generando el aumento en esta cavidad, lo que conlleva una dilatación de las paredes de la aurícula derecha. Para asegurarse que no es una contaminación de una estenosis mitral, se hace la maniobra de Ribete-Carballo, la cual va a salir positiva. Hacia la clínica. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia tricuspidia son pulsaciones activas en las venas del cuello, hinchazón del abdomen, hinchazón de los pies, de los tobillos, fatiga, cansancio, debilidad, disminución del gasto urinario e hinchazón generalizada. Al examen físico, a la impresión general, se puede observar pérdida de peso e incluso caquexia con ictericia y cianosis. El pulso venoso, las yugurales aparecen ingurgitadas y el colapso sistólico normal es reemplazado por una onda prominente, a lo cual le llamamos el pulso venoso positivo. A la inspección y palpación del tórax, el pulso hepático positivo. La regurgitación de sangre que se produce durante la sístole ventricular determina la expansión del hígado. Esta expansión se manifiesta en la parte baja del hemitórax derecho y produce un latido que se palpa colocando la mano sobre la cara anterior del hígado. Cuando este latido inicialmente localizado se generaliza, se denomina latido transversal o en balancino. También puede observarse la expansión de la pared anterior del tórax, que determina un movimiento hacia adelante del esternón, a lo cual le llamamos latido sagital. También se puede ver la presencia del signo de Dressler. A la auscultación cardíaca. Se percibe un soplo holosistólico de carácter regurgitante, que comienza con el primer ruido y termina con el segundo, aunque en ocasiones puede ser más corto. Es suave, se percibe sobre el área tricuspidia y en forma característica aumenta durante la inspiración, a lo cual le llamamos la maniobra de Ribete-Carballo, o con otras maniobras que incrementen el retorno venoso, por ejemplo, la elevación de los miembros inferiores en el paciente acostado o la comprensión del hígado. La intensidad del soplo disminuye cuando decrece el retorno venoso, como por ejemplo durante la fase de presión de la maniobra de Valsalva. El segundo ruido suele estar aumentado en intensidad, debido a la coexistencia de hipertensión pulmonar. Con frecuencia se ausculta un tercer ruido, originado en el ventrículo derecho, que aparece o se incrementa con la inspiración profunda. En el caso de un prolapso
de la válvula tricuspidia se ausculta un soplo mesosistólico o telesistólico, precedido por un clic. Gracias. En cuanto a la estenosis pulmonar, vamos a hablar que es cuando la cavidad de la válvula pulmonar se vuelve tan pequeña que dificulta el pasaje de sangre desde la cavidad derecha del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Esto etiológicamente se puede explicar de varias maneras. Aquí, por ejemplo, vemos que la válvula está muy pequeña y que dificulta el orificio está muy pequeño y dificulta el pasado de sangre desde la cavidad derecha inferior hacia la arteria pulmonar. Esto, por ejemplo, se da principalmente en malformaciones congénitas. La estrella de esto es la tetralogía de Fallot. Como sabemos, una de las características de la tetralogía de Fallot pues, es la estenosis pulmonar. Muchas otras causas pueden ser de origen neoplásico o tumoral, y también entra otra vez a tallar la famosa fiebre reumática que produce pues esta patología. En cuanto a la fisiopatología, esta estrechez de la válvula lo que va a hacer es que el ventrículo se hipertrofie, más que todo se dilate, para vencer al crecer esa fuerza que se opone al pasaje de sangre. En cuanto a la clínica, diremos de que los pacientes que tienen pues esta estenosis pulmonar en su mayoría son asintomáticos y están años asintomáticos sin problemas, pero una vez que empiezan las manifestaciones clínicas van a presentar palpitaciones, disnea y dolor precordial característicos. En el examen físico estamos hablando de cavidades venosas, vamos a hablar de una onda aumentada por la hipertrofia del ventrículo derecho, se va hasta el cuello. Hay un signo de Dressler, que es el latido de las cavidades derechas hipertrofiados en el borde paresternal izquierdo. Y algo raro también, porque se puede dar, que es el frémito. Al auscultar el corazón, lo que debemos escuchar, obviamente, es un soplo, ¿no? Porque hay turbulencia. Este soplo es eyectivo, se produce en la sístole ventricular. Es romboidal, es decir, tiene una intensidad pequeña, crece y luego vuelve a bajar. Es muy importante recalcar de que no se irradia y de que solo se escucha en el foco pulmonar, solo en el foco pulmonar. ¿Ok? Hay un refuerzo presistólico y no hay desdoblamiento paradójico. La insuficiencia pulmonar es la incompetencia de la válvula pulmonar que permite el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho en la diástole. Como etiología tenemos dos causas importantes. La primera es la dilatación de la arteria pulmonar y la segunda es una endocarditis infecciosa. Como una tercera causa de insuficiencia pulmonar tenemos las malformaciones congénitas. Fisiopatología. Como la válvula pulmonar no se cierra bien, cuando se genera diástole hay un reflujo de la sangre de la aorta pulmonar hacia el ventrículo derecho. Esto genera una sobrecarga de volumen en este ventrículo. Al inicio se da la tolerancia y es posible que no se presente ningún signo o ningún síntoma. El problema sucede cuando esto se complica con una hipertensión pulmonar. Clínica. Manifestaciones clínicas. Al inicio es asintomático. Cuando aparece hipertensión pulmonar como complicación, se genera la clínica de disfunción sistólica ventricular derecha, pudiendo aparecer síncope, fatiga o disnea. Los pacientes con insuficiencia pulmonar secundaria a endocarditis infecciosa generan embolismos pulmonares sépticos e hipertensión pulmonar y disfunción grave del ventrículo derecho. Cuando la hipertensión pulmonar acompaña a un síndrome carcinoide, se presenta enrojecimiento facial, diarrea y broncoespasmo, entre otros síntomas. Examen físico. A la inspección y palpación del tórax puede palparse un impulso sistólico a nivel del área paresternal izquierda, a lo que le llamamos signo de Dressler, y un latido palpable con frénito a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, que se genera como consecuencia de la dilatación
de la arteria pulmonar. A la auscultación cardíaca, el segundo ruido carece del componente pulmonar en las formas congénitas, con ausencias valvulares, y su intensidad se encuentra aumentada cuando la causa es la hipertensión pulmonar. Puede auscultarse un segundo ruido desdoblado, debido a la prolongación del tiempo de eyección ventricular derecho, por el aumento del volumen sistólico. Puede percibirse un tercer y cuarto ruido originados en las cavidades derechas, sobre el cuarto espacio intercostal izquierdo, que aumenta de intensidad con la inspiración. En insuficiencia valvular, se caracteriza por la presencia de un soplo diastólico de baja intensidad a nivel del tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, de morfología decreciente, de breve duración y que aumenta de intensidad con la expiración. Es posible también auscultar un soplo mesosistólico, precedido por un clic de apertura valvular, en el segundo espacio intercostal izquierdo, debido al hiperflujo pulmonar. Se denomina soplo de Graham-Still al soplo de insuficiencia pulmonar secundaria a hipertensión pulmonar. Este soplo se ausculta después del segundo ruido. Es decreciente y se aprecia mejor durante la inspiración a nivel del segundo, tercero o cuarto espacio intercostal izquierdos. Puede asemejarse a un soplo de insuficiencia aórtica, del cual se distingue por el incremento de intensidad durante la inspiración, la presencia de signos de hipertensión pulmonar, el aumento concomitante del componente pulmonar del segundo ruido y la presencia de un soplo sistólico de insuficiencia tricuspide. Gracias.